Perfecto. Muchas gracias a todos. Sandra, María Cristina, hacía tiempo que no nos veíamos, a Carlos sí lo veo seguido. Al doctor Ferrer, pues lo perdí un rato de vista, pero siempre estamos en contacto. Y Balán, que fue mi director de Asuntos Internacionales, pues estoy fascinada de que nos acompañe aquí. Con su permiso, yo me voy a permitir dar un mensaje introductorio. Lamento, como estoy hablando, todavía la cirugía me afecta, pero ahí voy. La exploración espacial inicia con la observación del espacio desde la Tierra y se asocia con la astronomía, y muchas civilizaciones desde la prehistoria hasta la Edad Media muestran el interés del ser humano por entender las actividades de los astros y aprendieron a observarlos y utilizarlos para sus actividades, cuándo sembrar, cuándo cosechar, la agricultura, las estaciones del año, épocas de lluvia, el clima. Algunos otros le tenían temor, como el dios Ra, el sol, con los egipcios. Los marinos se guiaban por las estrellas para fijar sus rutas marítimas. Después de esta precaria observación de la Tierra, muy útil, y además ahí tenemos los mayas de ejemplo, bueno, pues ya vino Copérnico, vino Galileo, etcétera, y siguió. Pero hoy el tema que nos ocupa son las grandes misiones que se están planteando hacia los cuerpos celestes como la Luna y Marte. ¿Cuál es la realidad? Ha habido muchas misiones exploratorias de tiempo atrás con rovers, sondas. De China, la sonda Shan E519. Esta me llamó mucho la atención porque verdaderamente pues la sonda llegó a la parte oscura de la Luna, y esa parte, pues yo dije, ojalá que la pueda visualizar, porque si no, ya no está. No, ahí está la parte oscura de la Luna, exitosa la misión, la India, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, a la Luna, a Marte con misiones, cometa, asteroides, el Sirius Venus de la NASA. Hoy hablábamos del Curiosity, donde el doctor Rafael Navarro participó en este importante evento en Marte. El Perseverance con su dron, es un dron allá en Marte. La misión Rosetta de la ESA, donde pusieron el Philae en un cometa. Una parte también importante que a veces obviamos es la de la ex Unión Soviética. En 1986, ustedes recordarán que puso en órbita la Estación Espacial Mir. Fue uno de los proyectos más importantes de la navegación astronáutica en el espacio del siglo XX. Más de 100 astronautas pasaron por ella. Esta estación estuvo en funcionamiento hasta febrero del 2001, y había cambios en la ex Unión Soviética y se les habían olvidado a los pobres astronautas que estaban en la Estación Espacial Mir. Hoy en día, volviendo a nuestro tema, se encuentran en preparación varias misiones espaciales con destino a la Luna como punto de partida para otros cuerpos celestes, a Marte, entre ellos. Tenemos identificados 3 países que tienen programas ya muy preparados, es de Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo y los Estados Unidos de América. Pero tenemos enfrente cuestiones en proceso y que resolver. El costo de las misiones es muy alto. Con la ley de Obama de octubre de 2015 se abre la puerta a la inversión privada. Esta ley de Obama da el derecho a los ciudadanos estadounidenses para ir a los asteroides, extraer sus minerales y serán de su propiedad. Habla de ciudadanos de Estados Unidos. Esto fue en octubre. Cuando nos reunimos en COPS, en el Comité de Asuntos Científicos y Técnicos, bueno, pues toda la comunidad internacional reunida ahí explotó, que cómo hacían eso y la ley, etcétera y demás. Pero esa es una realidad y esa es una ley nacional, ¿eh? Y Estados Unidos no es parte del acuerdo de la Luna. Entonces tenemos el costo de las misiones, se abre la puerta, muy importante y necesaria, a la participación de la iniciativa privada y a desarrollar
proyectos de manera conjunta. Por aquí andan los acuerdos de Artemisa. La otra parte es, no existe una regulación vinculante que obligue a la comunidad internacional para garantizar un sistema de gobernanza para facilitar el establecimiento y la expansión de las actividades en la Luna y demás cuerpos celestes. Voy a hablar un poco de nuestro moderador. Vale la pena que lo diga. Fueron muchas las experiencias. Balan es especialista en el diseño, operación, monitoreo y evaluación de proyectos y políticas públicas. Ha sido funcionario en varias dependencias del gobierno federal, del sector salud en México, así como en distribución de alimentos, y fue director de asuntos internacionales aquí en la Agencia Espacial Mexicana. También representante de México ante foros internacionales como la OCDE, como COPUS, y otras más en las que de la mano fuimos incursionando en Naciones Unidas. Y como consultor ha colaborado con el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, la Universidad Iberoamericana, el Gobierno de Campeche y Quintana Roo. Asimismo ha sido profesor del Instituto Mora, conferencista y articulista. Es licenciado en Economía. Yo no me llevo bien con los economistas. Y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de poseer una maestría en la Administración de Negocios. Su formación académica incluye cursos de especialización en políticas públicas en Portugal, Nicaragua, Brasil e India. Maestro Balan, gracias a todos por escuchar estas preocupaciones y el micrófono es de usted. Muchas gracias, Rosa María. En efecto, yo soy Balan Gutiérrez. Buena tarde a ustedes, a los que nos están viendo por la transmisión. Y bueno, les doy la bienvenida a esta mesa que espero que sea muy dinámica, muy entretenida, que tiene por título México en la exploración de la Luna y Marte. Entonces, la idea es que juntos podamos, ya como adelantaba Rosa María, que podamos ir descifrando algunos de estos retos que enfrentamos ahora, que ha cambiado mucho el entorno espacial, y que podamos entonces vislumbrar juntos qué es lo que tendría que hacerse si eso fuera el caso. Para esto doy la bienvenida a los invitados de este panel. Nos acompaña el doctor Gabriel Ferrer, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos acompaña consultor también... jurídico adjunto B, pero ya no estoy en consultoría jurídica. Era adjunto B, perdón, la interrupción. Perfecto, gracias por la aclaración, Gabriel. Está también, ya la escuchábamos, a Rosa María Ramírez de Arellano, que es la Coordinadora General de Asuntos Internacionales y Seguridad en Materia Espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Nos acompaña también la doctora María Cristina Rosas, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también a la doctora Sandra Ramírez, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al ingeniero Carlos Mariscal, CEO de Dereum Labs. A continuación voy a mencionar brevemente la reseña de cada uno de los participantes que están con nosotros. Gabriel Ferrer es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Master of Laws por la Universidad de Houston. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y tutor de posgrado de Derecho de la misma universidad. Miembro del Servicio Exterior Mexicano, en donde ha ocupado diversos puestos, entre ellos director de litigios y consultor jurídico adjunto B, encargado del área de tratados. Rosa María Ramírez de Arellano es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como directora, cuyas funciones abarcaron telecomunicaciones, comunicación satelital, transportes en todas sus modalidades e infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria. En materia internacional, como parte de la delegación mexicana, participó en la Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, COPUOS, y del Subcomité de Asuntos Jurídicos hasta 1995. Los trabajos en dicho foro fueron continuados hasta 2008 como jefa de la delegación de la Federación Internacional de Astronáutica, incluyendo la tercera conferencia espacial. Ha sido también miembro de la delegación mexicana como asesora y jefa alterna
en algunas conferencias, foros e instancias regionales y mundiales relacionadas con las telecomunicaciones, la radiocomunicación, planificación de las órbitas satelitales y espacio exterior desde 1985 hasta 2005, ante la UIT, la OASI, la OMM, CITEL, COPUOS. Posteriormente, como miembro de la Federación Internacional de Astronáutica, continuó participando en dichos foros hasta 2014. Ha sido también asesora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y miembro de la Delegación Mexicana en las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos y trilaterales, incluyendo Canadá, sobre telecomunicaciones, transporte aéreo, satélites y radiocomunicaciones y transporte terrestre fronterizo, además de los tratados comerciales Telecan, Grupo de los Tres, Unión Europea, Grupo de Alto Nivel sobre Transporte Marítimo del Grupo de los Tres. Durante su gestión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se firmaron 15 instrumentos bilaterales con Estados Unidos. Delegada de México y de la Federación Internacional de Astronáutica ante la Conferencia Espacial de las Américas, de la cual tuvo a su cargo la Secretaría Pro Tempore, que entregó en 2015 al vicepresidente de Nicaragua. Nos acompaña también la doctora María Cristina Rosas. María Cristina es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización en la Universidad de Uppsala, Suecia, en la Universidad de California en San Diego, en la Universidad de Columbia, Nueva York, en la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, D.C., en la Universidad de Ottawa, en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio y en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Turku en Finlandia. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de carrera de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde hace casi 3 décadas ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en Ginebra, Suiza, en temas de política comercial. Es autora de un centenar de libros sobre las relaciones económicas y comerciales internacionales, estudios sobre seguridad nacional e internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, entre otros. Su libro más reciente se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Nos acompaña también la doctora Sandra Ramírez Jiménez, profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sandra realizó sus estudios de licenciatura en química en la Universidad Autónoma del Estado de México, de maestría en ciencias químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctorado en ciencias químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en física del ambiente y contaminación atmosférica de la Universidad París 13 Val-de-Marne en el marco del programa de cooperación bilateral ECOS-ANUIES-CEP-CONACYT. Su investigación científica se ha centrado en la caracterización química y física de compuestos orgánicos presentes en la atmósfera de diversos objetos planetarios, así como la atmósfera terrestre y la atmósfera del satélite Titán, además del estudio de la adecuación de organismos extremófilos en ambientes de interés astrobiológico, como el océano del satélite Europa y la superficie del planeta Marte. Sus campos de especialidad son química analítica, instrumental, química de la atmósfera, química planetaria, exoastrobiología, física del ambiente y contaminación ambiental, evolución química, estudios de adaptación de organismos extremófilos, y tiene más de 22 artículos de investigación publicados en revistas indizadas, 10 capítulos de libros, 2 reportes técnicos, 7 artículos de divulgación en el área de astrobiología y 3 manuales para el trabajo experimental. Por último, nos acompaña también Juan Carlos Mariscal. Juan Carlos es ingeniero en computación por la UNAM. Fundó en esa universidad el grupo UNAM Space, dedicado al diseño y construcción de rovers autónomos, con el que participó en 3 competencias de la NASA entre 2003 y 2016. Ha sido reconocido por la Federación Internacional de Astronáutica y ha sido también estudiante investigador por la Agencia Espacial Mexicana en 2016. Asistió al programa de estudios espaciales del hemisferio sur de la International Space University en Australia. Ha participado en 4 simulaciones análogas a Marte con diversos roles, siendo la más actual la tripulación en la Mars Desert Research Station, donde se desempeñó como oficial ejecutivo. Fungió como punto nacional de contacto de México del Space Generation Advisory Council de 2017 a 2020. Es fundador y CEO de Dereum Labs, startup enfocada en ayudar a que las industrias no relacionadas con el espacio
lleven sus negocios fuera de la Tierra usando datos y robótica, donde trabaja actualmente en Jaguar 1, su primera misión, en la que la empresa llevará 2 robots en la Luna en el año 2022. Esta empresa es la única en la región que cuenta con acuerdos de colaboración con la empresa europea Airbus de Defensa y Espacio. Así es que, como verán, tenemos un panel de lujo, a los cuales les agradezco que estemos aquí para platicar sobre estos temas. Y bueno, les voy a explicar la dinámica que vamos a seguir en esta sesión. Se realizarán 2 rondas de preguntas específicas para cada panelista y una ronda final de conclusiones. Cada panelista contará máximo con 4 minutos para responder a cada cuestionamiento y 3 minutos para la ronda de conclusiones. 30 segundos antes de que se agote su tiempo, se les hará una mención de medio minuto para que puedan planear su intervención. La primera ronda de preguntas va enfocada a conocer los retos que se enfrentan ahora en la ocupación de los cuerpos celestes, mientras que la segunda ronda está relacionada con reglas de comportamiento y el camino por venir. Así que sin más, empezamos entonces con esta mesa redonda. Como ya platicaba Rosa María, actualmente estamos viviendo una nueva era en la exploración espacial. Distintas agencias han puesto los ojos nuevamente en la Luna y planean llegar a Marte en la próxima década. China, Estados Unidos, Europa, otros países están trabajando ya para poner en órbita nuevas estaciones espaciales, para extraer recursos minerales de los cuerpos celestes o para establecer una colonia humana permanente. En consecuencia, nos estamos enfrentando con nuevos retos y también estamos conociendo a nuevos actores. Los estados ya no son los únicos jugadores y es cada vez más notoria la presencia de privados en estas tareas. La demanda de conocimiento, capital, instituciones y reglas para una adecuada gestión del espacio se vuelve entonces fundamental. Pero vale la pena preguntarnos, ¿estamos preparados para este nuevo reto? ¿Qué se está haciendo en México? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para insertarnos exitosamente en nuestra nueva era? Para responder a esto, doy la palabra a los integrantes de este panel, que son los expertos, y son quienes nos guiarán para conocer el estado actual desde los aportes que en su disciplina se están haciendo en este contexto y cuáles son los retos que se enfrentan, además de conocer su opinión acerca del estado actual de las reglas o instituciones de gobernanza y la necesidad, si existe, de que éstas se modifiquen para que se puedan enfrentar de mejor manera los retos por venir. Así es que, Juan Carlos, empezamos contigo. Te agradecería que por favor prendas tu micrófono y me gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia en el desarrollo de los rovers mineros autónomos y tu rol como emprendedor espacial, ya que formas parte del llamado ecosistema de la nueva economía espacial. ¿Podrías entonces platicarnos sobre tu experiencia sobre esto y sobre el proyecto Jaguar 1? Claro que sí, Balan, muchísimas gracias por la invitación. También a la abogada Rosa María, muchas gracias de nuevo, y a la agencia, pues, por este foro tan importante como es el CONACYT para dar a conocer justamente qué se está realizando y qué se está llevando a cabo desde cada una de las diferentes trincheras en cuanto a la exploración del espacio. Respondiendo un poco a la pregunta, y pues voy a retomar un poco de lo que estabas comentando en la presentación de cada una de las biografías, muchas gracias por eso también. Pues, como bien comentabas, mi equipo y yo comenzamos en el 2013, a finales del 2012 más o menos, y conformamos un equipo universitario, puros estudiantes, entre la UNAM y el IPN, para asistir a competencias de robótica convocadas por la NASA. La primera de estas competencias fue en el año 2013, justamente en Cabo Cañaveral, y fue la Lunabotics Mining Competition. El propósito de esta competencia era desarrollar el prototipo de un robot minero que extrajera la mayor cantidad posible de material lunar, o sea, regolito lunar, ¿no? Entonces, esa fue como la primera aproximación oficial o la primera aproximación importante que yo tuve con el mundo del espacio. En ese entonces, justo la Agencia Espacial Mexicana estaba cocinándose, ¿no? Bueno, ya estaba operando, pero justamente tenía muy poquitos años de estar en funcionamiento, ¿no? Hasta ese entonces, nosotros como equipo no teníamos conocimiento de las actividades de la agencia y fue gracias a esta competencia que nos pudimos acercar a ella. Después de esta competencia tuvimos otros 2 acercamientos con la NASA, como bien mencionabas, en 2015 y 2016, también con otros prototipos de robots, pero estos ya no eran mineros, ya eran como buscadores de alguna muestra en específico, ¿no? Cosas que pusiera la NASA en las reglas. Algo muy importante que nos abrió como los ojos en estas competencias fue que la NASA no solamente nos convocaba con el
propósito de divulgar la tecnología, de promover la ciencia en las universidades, sino que en estas competencias hacían sesiones de mentoría de cómo hacer negocio con la NASA. Entonces, ese fue para nosotros un parteaguas súper importante porque fue cuando nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo realmente se podía comercializar, ¿no? Entonces, fue cuando con esta espinita, al regresar de las diferentes competencias a México, nosotros empezamos a buscar diferentes oportunidades de negocio, cómo llevar esto al mercado, ¿no? Pasamos por muchos programas de emprendimiento, uno de ellos muy importante en la UNAM, el Nodo Binacional de Desarrollo e Innovación Universitaria en conjunto con Estados Unidos y la National Science Foundation. Y este programa fue muy importante porque justamente nos ayudó a nosotros desde un background muy técnico, un background de ingeniería, a cómo poder empujar, cómo poder llevar nuestros productos y la investigación a un entorno comercial, ¿no? Entonces, a través de estos programas fue conforme nosotros fuimos, digamos que madurando tanto la tecnología como la idea de negocio hasta llegar al estado en el que estamos ahora. También vale la pena mucho comentar que la empresa ha pasado como por 6 modelos de negocios diferentes. Somos un startup y por definición estamos probando los modelos de negocio en todo momento. Entonces estos diferentes modelos de negocio nos han permitido ver el entorno no nada más en México, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, este camino de emprendimiento pues ha sido bastante, pues no sé, enriquecedor, bastante fructífero y, por qué no decirlo, como emprendedor, y seguramente muchos lo saben, bastante doloroso, ¿no? Entonces, ha sido un camino bastante interesante en el que hemos aprendido mucho todos como equipo. Y bueno, hemos llegado al punto justamente en el que en el 2018 fundamos Derium Labs, que es una compañía única en su tipo en Latinoamérica. Claro, gracias. Y justamente con la que pretendemos competir con estas grandes empresas, que son solamente 2 las empresas que tenemos como competencia en el mundo, ¿no? Nuestro modelo de negocio es ayudar a que las industrias no relacionadas con el espacio en la Tierra puedan llevar sus negocios al espacio, y esto lo haremos con la misión Jaguar 1, que consiste en 2 pequeños robots que enviaremos a la superficie de la Luna el año que viene. Y en esto puedo ahondar un poquito más adelante en las siguientes preguntas. Gracias, Balán. Muchas gracias, Carlos. Me toca el papel del malo aquí con la guillotina. Lo siento, tenemos el tiempo muy corto. Así es que daría la palabra ahora a Sandra. Aquí corrijo, Sandra está adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? Y Sandra, por favor, si nos platicas un poco sobre cuál ha sido tu experiencia en el estudio de la astrobiología, ya que tú te has dedicado a la investigación científica en la caracterización química y física de la atmósfera, como platicábamos antes. Entonces, me gustaría que nos platicaras sobre esta experiencia, qué aportes se han hecho desde México en este campo y cuáles son las preguntas que son apremiantes ahora y que se busca responder en el futuro cercano. Sandra, si nos ayudas con tu micrófono, por favor. Gracias, Balam. Buena tarde. Antes de responder, permítanme agradecer al comité organizador del Segundo Congreso Nacional de Actividades Espaciales y a los colegas de la Agencia Espacial Mexicana por su amable invitación para participar en esta mesa redonda, y extender un cordial saludo a los panelistas que nos acompañan. La exploración del espacio es indiscutiblemente un tema fascinante, y entre los objetos planetarios del Sistema Solar con interés para la astrobiología destacan, por supuesto, Marte y la Luna, por ser muy cercanos a la Tierra. Pero también hay un marcado interés por las lunas o satélites naturales de los planetas del Sistema Solar exterior, particularmente Titán, el satélite más grande del planeta Saturno, y por otro lado, Europa, uno de los satélites del planeta Júpiter. Dicho esto, en cuanto a la exploración de la Luna y de Marte, México ha tenido participaciones importantes en diferentes momentos. Por ejemplo, durante las actividades del programa espacial Apolo en la década de los años 60 y 70, el doctor Ramiro Iglesias Leal, médico cirujano con especialidad en cardiología, originario de Tamaulipas, Nuevo León, y uno de los primeros especialistas en medicina espacial preparado en Estados Unidos, fue invitado precisamente por la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, para participar en los controles médicos de los astronautas de la misión Apolo 8. El 24 de diciembre de 1968 recibió e interpretó el primer electrocardiograma y los signos vitales del astronauta William Anders desde órbita lunar.
Esto sentó las bases, por ejemplo, para la medicina aeroespacial y la telemedicina. Más recientemente, y en lo relativo a la exploración de Marte, el doctor Rafael Navarro González, notabilísimo investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, inspirado precisamente en las imágenes transmitidas por televisión de la llegada de la humanidad a la Luna en 1969, fue pionero en estudios astrobiológicos en Marte. Participó en el diseño científico de uno de los instrumentos que se colocaron en la misión ExoMars, el módulo Habit, que estaba orientado a buscar vida pasada o presente precisamente en la superficie del planeta rojo. Esta misión se mantiene activa al día de hoy y es supervisada por la Agencia Espacial Europea. Hacia la década de los años 2010, y como parte de un grupo interdisciplinario de la NASA, centrado en el estudio detallado de la atmósfera y del suelo marcianos, el doctor Navarro participó también en el diseño, construcción y operación del instrumento SAM, uno de los varios instrumentos del paquete Mars Science Laboratory, que se trataba de un conjunto de instrumentos miniaturizados con los que se podían realizar o se pueden realizar diversos análisis químicos de la atmósfera y de las muestras de la superficie de Marte, y que fue transportado por el robot Curiosity en 2012 hacia el planeta rojo. En relación a las preguntas que se busca responder en el futuro cercano, para el caso de Marte, una de ellas es, sin duda, la búsqueda de evidencias contundentes que permitan definir si la vida surgió en el Marte antiguo y, de ser el caso, determinar qué ocurrió con esta vida, si es semejante a la que conocemos en la Tierra o si tuvo un origen distinto. Si Marte ha estado siempre inhabitado, podemos entonces identificar su actual potencial de habitabilidad, es decir, lograr un mejor entendimiento de sus características con miras hacia una futura colonización. En cuanto a la Luna, sabemos que esta va a jugar un papel muy importante justamente en los viajes hacia Marte, y que actualmente hay misiones construyéndose para llegar a ella, como ya se han mencionado. El ejemplo específico y más cercano, pues es la misión Artemisa por parte de la NASA, que espera llegar al polo sur de la Luna para el 2025. Pero los industriales del espacio también visualizan que pronto puedan llegar a la Luna, primero con misiones no tripuladas, para que luego estos aprendizajes les permitan realizar viajes tripulados hacia y desde la superficie lunar con relativa facilidad. Muchas gracias, Balam. Muchas gracias a ti, Sandra. Muchas gracias por lo apresurado de los tiempos, sé lo complicado que es esto. Y ahora vamos a movernos un poco hacia las ciencias sociales, ¿no? Y aquí me gustaría ahora dar la palabra a Gabriel Ferrer para que nos platique desde su punto de vista cómo ve estos temas, ¿no? Sabemos que en la nueva era espacial, la Luna vuelve a ser protagonista, la conquista de Marte ya es un asunto de los próximos años, lo cual requiere de certezas jurídicas para que los científicos y empresarios puedan hacer lo que les toca hacer. Sin embargo, nos enfrentamos con leyes e instituciones que se hicieron para la gobernanza del espacio ultraterrestre que corresponden a otro contexto. E incluso en esas mismas reglas se consideraba que cuando llegara el tiempo se discutirían nuevamente. Y estoy pensando en particular en el artículo 11 del Tratado de la Luna, que así lo pone específicamente. Entonces, Gabriel, desde la óptica del derecho internacional, ¿consideras que el sistema actual de gobernanza del espacio ultraterrestre es el adecuado para salvaguardar bienes y derechos de generaciones presentes y futuras en la exploración del espacio? Muchísimas gracias, Balan, y aprovecho para agradecer a la Agencia Espacial Mexicana, a los organizadores de CONACYT y pues es un orgullo estar con este panel. Bueno, la pregunta, digamos, en concreto es si la actual gobernanza del espacio ultraterrestre es adecuado para salvaguardar bienes y derechos de generaciones presentes y futuras. Digo, pues, si vemos que también hay una preocupación inclusive por el propio planeta, ¿no? Y hay muchísimos puntos que trabajar. Y para pensar en el espacio ultraterrestre, cuando todavía no hemos acabado bien de salvaguardar, de proteger los bienes de valor universal en el planeta, pues es complicado. O sea, creo que todavía falta inclusive terminar con los pendientes que tenemos aquí. Y la cuestión es que va tan acelerado el avance en la exploración hacia el espacio ultraterrestre, que es un fenómeno que ya es inevitable, que tenemos que abordar. En sí, una gobernanza como tal, hay que preguntarse si la hay o no la hay. O sea, hay ciertos principios que están
pues ya algunos ya consolidados, desde la declaración que tiene desde el 63 de principios jurídicos que deben de regir las actividades de los estados, hasta el tratado que bien mencionabas de 67, que retoma estos principios, los desarrolla un tanto más y que da algunas pautas muy generales, o sea, como el principio de no apropiación y que la exploración y utilización debe ser en beneficio de todos los pueblos. Cuestión que se concreta un poco más, digamos, este tratado pues tiene una recepción más amplia, son 111 países partes y 23 no firmados sin ratificar, al acuerdo que deben regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. La cuestión de este tratado en particular es la membresía, que es muy corta, ¿no? Solamente son 18 países y que ahí sí se habla de un patrimonio común de la humanidad, que tengo entendido que Rosa María va a ampliar más este tema y no quiero digamos, invadir su terreno. Pero, digamos, estos son como principios generales, no es que exista una gobernanza como tal, hay organizaciones, hay comisiones, digo, pues es el mejor ejemplo, y bueno, ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, pero digamos, ahora, ya yendo a la pregunta, ¿el régimen actual realmente está funcionando para este punto? Hay que verlo en distintos matices. O sea, ahorita ya estamos pensando en una explotación minera, pero digamos, simplemente para irnos a lo más cerca, ¿no? La basura espacial, ¿no? Hay ahorita 29,000 objetos rastreables que son mayores a 4 pulgadas en órbita terrestre. Se calcula que son como 160 millones de objetos menores. Y la cuestión es que esto afecta, digamos, al posicionamiento de satélites, ¿no? Aunque las posibilidades de colisión son muy cortas o son muy bajas, pues ya ha habido casos, ¿no? El Digital Glove View en 2016, la colisión de un satélite ruso y un satélite de Irán en 2009, en fin, digamos, todo esto tiene que ver no solamente por la posibilidad de colisión, sino por el aprovechamiento para las generaciones futuras, inclusive de las órbitas para los satélites. Entonces, este es un caso de basura espacial, pero ya las cuestiones de expropiación sí merecen pues que se vuelva a pensar en un régimen. El Acuerdo de la Luna hablaba de un régimen como tal. Digamos, lo que se vislumbraba. Y así en distintos terrenos, pues se puede pensar en regímenes desde, digamos, los 3 ámbitos, ¿no? Una exploración, uso y explotación. Pero que exista un régimen como tal y que sea suficiente, digo, la respuesta es que no. O sea, se está trabajando y desde distintos ámbitos, no solamente los ámbitos gubernamentales, ¿no? Digo, en cuestiones de sustentabilidad en el espacio, sin duda, el COPOS tiene unas directrices para la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre, las directrices LTS, pero también hay, digamos, ya coaliciones particulares como la Space Safety Coalition que habla de best practices, las mejores prácticas para las operaciones sustentables en el espacio. Entonces creo que es una labor de todo gobiernos y ahora particulares. Bien, muchas gracias, Gabriel. Ahora me gustaría dar la palabra a Rosa María, justo porque creo que uno de los retos también que enfrentamos ahora es justo toda esta multiplicidad de actores y los cambios a lo mejor que se han hecho recientemente, ya que a nivel internacional se ha priorizado la vía bilateral por encima de las negociaciones multilaterales para lograr acuerdos que permitan justamente alcanzar las metas de llegar a la Luna y de ahí a Marte por parte de las grandes agencias espaciales, como ya se decía, la firma de acuerdos en Artemis, ¿no? Impulsados por la NASA. Desde esta consideración, Rosa María, ¿dónde nos encontramos actualmente en materia de legislación espacial internacional para la exploración y explotación de los recursos espaciales? Gracias, maestro. Bueno, si no, Gabriel y yo no acostumbramos a rayar nuestro cuaderno mutuamente, pero estamos muy correlacionados en el tema. Yo no podría hablar de que se estén privilegiando o priorizando la vía bilateral para las grandes misiones, porque tampoco se obvia el cumplimiento de los tratados internacionales que se encuentran vigentes. Lamentablemente, tenemos el Tratado del Espacio con 121 firmas, si mal no recuerdo, no, ratificaciones, y muchas más firmas, pero es el tratado más importante porque reproduce los principios jurídicos adoptados en la resolución
1963, que mencionó Gabriel, lo reproduce y es una salvaguarda, porque aquí hay 121 ratificaciones, una salvaguarda porque hace una referencia cruzada al convenio de responsabilidad, al convenio de salvamiento, al convenio de registro y con el del Tratado del Espacio, son 4, pero no se refiere al Acuerdo de la Luna. Entonces, no se privilegia la vía bilateral. Para las grandes misiones lo veo muy difícil. Algunos países, solamente por citar uno de ellos, China, probablemente sí pueda continuar llevando a cabo este tipo de misiones sin tener necesidad de tener algún socio o de tener alguna otra agencia espacial que coadyuve para llegar a una misión a la Luna. Sea cual fuere la vía bilateral, necesariamente, si hablamos de una misión espacial, está cruzado el cumplimiento de 4 acuerdos por lo menos. Pero aquí vamos a tratar el de la Luna. ¿Dónde nos encontramos actualmente en materia de la legislación espacial? Tenemos vigentes los mismos tratados. El último de ellos, el que se firmó, es el de la Luna, que es muy importante porque se habla, maestro Balán, como usted sabe, como tú sabes, se refiere a la minería espacial. Este tratado de la Luna fue el último que se firmó y se firmó al mismo tiempo casi que el tratado de Montego Bay sobre los fondos marítimos. Y aquí estamos hablando de las áreas comunes. Y esto es muy importante porque aquí se habla del patrimonio común de la humanidad. Entonces, en un tratado de la Luna con 18 ratificaciones, pues es nada. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de los acuerdos Artemisa que está promoviendo el gobierno de los Estados Unidos fuertemente? Bueno, tratar de llegar a que se sumen a ese acuerdo de Artemisa que incluye directamente la explotación de recursos minerales. Nosotros somos parte del acuerdo de la Luna. Entonces, si México quiere participar en la exploración espacial, tenemos que ajustarnos a la política que en este sentido ha marcado nuestra Cancillería mexicana. Denunciar el acuerdo de la Luna, eso significa un cambio en la política exterior, porque estamos hablando de áreas comunes, de la Antártida, de los fondos marítimos, etc. Entonces, esto sería muy cuestionable. Ahora bien, lo que pasa con el acuerdo de la Luna es que contiene una disposición muy importante, como lo tiene el acuerdo de Montego Bay, de los fondos marítimos, es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es el concepto de patrimonio común de la humanidad y el régimen de utilización de recursos orientado a la explotación económica que propone. Aquí se abre la puerta al debate sobre las posibilidades de los estados de realizar diversas actividades, ocupar superficies en los cuerpos celestes, desarrollar asentamientos humanos en los cuerpos celestes. El primer cuerpo celeste, como ya se dijo, pues es la Luna y es el camino para Marte, pero no hay reglas. Estamos trabajando. Tú sabes y conoces muy bien las negociaciones que llevamos a cabo en el grupo de gobernanza del Haya. Hay los building blocks, son lineamientos. También el Moon Villas Association, también hay reglas de comportamiento para cuidar el entorno de la Luna, dice llanamente. Y este asunto hoy en día está en COPU, se estableció un grupo de trabajo para redactar lineamientos. Lo que sí les quiero decir, que redactar unos lineamientos en Naciones Unidas, 10 años es poco. Y la cuestión es, como son lineamientos, va a ser una discusión vinculante por no ser un tratado. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, María Cristina Balán, maestro Ferrer. Gracias, Balán. Así es, se pone, no sé si decir interesante o complicado el cómo logramos eso, ¿no? Entonces, para ir justo avanzando en esto, María Cristina, me gustaría saber tu opinión desde la perspectiva de la seguridad, ¿no? Porque esta parte de cómo ha evolucionado la, digamos, carrera espacial, ¿no? Donde antes solamente eran 2 países dominantes los que tenían el control y ahora son muchos los que pueden participar de estas actividades, donde hay privados, incluso
¿Cómo es que se reconfigura entonces la agenda de seguridad espacial en el siglo XXI? Y sobre todo, ¿cuáles son los temas que son más relevantes de esta agenda de seguridad espacial para México? Muchas gracias, Balán. Saludo a los colegas de la mesa, a Rosa María, que efectivamente teníamos mucho tiempo de no vernos, y agradezco a la Agencia Espacial Mexicana y a los organizadores de CONACES por invitarme a participar en este evento. En materia de seguridad espacial, que es un tema lamentablemente muy poco tratado en México, y todavía pues estamos con el libro que publiqué en 2019, que sigue siendo el único, hay varios aspectos a ponderar. Efectivamente, el acceso al espacio se ha democratizado. Eso, por supuesto, es bueno. Se ha abaratado también el acceso al espacio. Esto ha abierto oportunidades a países que de otra manera quizá no podrían acceder al espacio ultraterrestre. Tenemos también al sector privado. Este año hemos presenciado interesantes actividades de parte de Richard Branson, de Jeff Bezos. Elon Musk ya desde el año pasado, en lo peor de la pandemia, ponía en órbita en el SpaceX a astronautas que llegan, van y vienen a la Estación Espacial Internacional. Entonces tenemos al sector privado que no solo está trabajando en temas, digamos, de minería espacial, tenemos el turismo espacial, mucho de lo que está proponiendo Richard Branson gira en esa dirección. Esto de la democratización, pues también decirles es relativo, porque, por ejemplo, las personas que quieran tener la experiencia de gravedad cero en un vuelo de Virgin Galactic, pues tienen que desembolsar 200,000 pesos. No es tan democrático al final del día acceder al espacio. Y luego tenemos el caso de países, hay un caso muy triste, el de Ucrania, ustedes lo saben, que fue República Soviética y que heredó una serie de infraestructura espacial y militar, misiles balísticos y todo esto que no puede desarrollar por cuestiones económicas, porque tiene una crisis pasmosa. Entonces yo creo que estos son elementos que tenemos que ponderar. Ahora, desde la óptica de la agenda de seguridad, tenemos problemas por la militarización del espacio. Evidentemente, este es un tema que fue abordado desde el Tratado del 67, donde se prohibía el emplazamiento de armas de destrucción en masa en el espacio, pero no se prohíben armas convencionales o, por ejemplo, armas como los láseres, las armas cinéticas, que ahora están siendo probadas sistemáticamente por las grandes potencias espaciales. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Rusia, China ha hecho ensayos ASAT. Recientemente, en 2019, empezando el año, India hizo una prueba ASAT con un arma cinética y esto genera mucha basura espacial, pero también nos alerta respecto a la violación de la normatividad internacional en materia de no militarización del espacio. Y esto lo sumo a otros dos desafíos que menciono rápidamente: la apropiación del espacio. El espacio, nos dice la normatividad, es de todos, pero nosotros sabemos que los privados, incluso hay una mujer en Galicia que dice que es la dueña del sol, ya desistió de eso porque le llovieron demandas por los cánceres de piel. Le decían, si tú eres la dueña del sol, me tienes que indemnizar, ¿no? Pero sabemos de personas también que lotifican, venden lotes en la Luna, en Marte y en otros cuerpos celestes. Entonces tenemos un problema de apropiación y el argumento de estas personas es que, por ejemplo, el Tratado del 67 aplica a estados, no a personas. Entonces, yo sé que este tema se va a seguir abordando en esta mesa, pero sí hay una urgencia de actualizar la legislación en materia de derecho espacial, precisamente para cubrir todos estos gaps. También, pues, insistir en el tema de la moderación estratégica. En la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se cuidaron mucho de regular las actividades espaciales para evitar que la actividad de uno dañara la infraestructura útil del otro. Eso no lo estamos viendo ahora. Vemos una terrible irresponsabilidad de las nuevas potencias espaciales. Señalo puntualmente los casos de India y China, potencias de reciente arribo a esta categoría de potencias espaciales, pero que aparte de generar mucha basura espacial, ¿vieron lo del cohete? China está poniendo en órbita ahora su estación espacial, como no la invitaron a la Estación Espacial Internacional, está poniendo en órbita su propia estación con sus propios recursos, pero lo hace. ¿Vieron el cohete que puso una parte, uno de los
módulos en órbita, regresó a la Tierra de manera errática y si bien es cierto estamos expuestos a este tipo de accidentes con cuerpos espaciales, la realidad de las cosas es que no estamos viendo una moderación estratégica de las nuevas potencias espaciales. Entonces, creo que este es un grave riesgo para los activos que tenemos en el espacio y termino hablando también de la ciberseguridad. Los activos espaciales se pueden inutilizar desde la Tierra a través de la ciberguerra y de los ciberataques. Muchas gracias, María Cristina. Pues, ¿cómo ves, Carlos? ¿Nuevas oportunidades de negocio entonces para ti? ¿Para entrarle a los negocios espaciales? ¿O tú cómo la ves, no? Con esto empezamos la segunda ronda de preguntas y justo me gustaría que nos platicaras, Juan Carlos. Tú has hablado de que te gustaría con tu emprendimiento, pues de ser un enlace, ¿no? Porque pues justamente si estamos planteando llegar a la Luna y a Marte, pues se necesita llevar o tener casa, sustento, vestido, etcétera, ¿no? Lo cual representa muchas oportunidades, sobre todo para jóvenes emprendedores como tú. Entonces, ¿qué retos representan estas tareas y qué consideras necesario que deba hacerse para facilitar este tipo de emprendimientos, para que tengan certeza legal, para que se multipliquen y sean entonces viables? ¿Consideras que con las reglas que existen ahora hay algún obstáculo o cuál es tu visión al respecto? Claro, pues mira, yo creo que todas estas condiciones representan más que nada oportunidades, ¿no? Escuchando a los otros panelistas con estas súper interesantes inputs, ¿no? De cuál es el estado de la regulación, cuáles son algunos de los retos, situaciones y oportunidades que tenemos, pues sí, la verdad es que tenemos mucho por hacer. Yo como emprendedor y desde el lado de la empresa, desde el lado de Derium Labs, una disculpa por el ruido, desde el lado de Derium Labs, nosotros no nada más estamos enfocados en la parte de cómo hacer sustentable el negocio del espacio, ¿no? De cómo poner nuestra infraestructura en el espacio, sino también estamos súper atentos a cuál es el estado de la regulación actual. Entonces, nosotros como empresa también participamos en los diferentes foros globales, como la Moon Village Association, también participamos en el Space Generation Advisory Council, y desde nuestra perspectiva de emprendedores, nosotros lo que tratamos de hacer es dar este input, ¿no? De cómo, como emprendedor, como empresa privada, creemos que se debería tomar en cuenta la parte de la gobernanza de las actividades espaciales. Entonces, obviamente en específico con las actividades que se van a llevar a cabo en la Luna, ¿no? Porque independientemente de cuál sea el estado de la regulación, es un hecho que estas actividades se van a llevar a cabo sí o sí por algunas de las potencias ya tradicionales en el espacio, como también de las nuevas potencias. Entonces, lo que nosotros, en el caso de México, yo creo que tenemos que plantearnos es cómo adecuar, ¿no? La política, como mencionaba la abogada Rosa María, la política exterior, la política que tiene México desde hace ya muchísimos años, cómo adecuarla para que no se convierta en el futuro en una limitante para que México no pueda, en su caso, participar de estas actividades, ¿no? Porque esto va a suceder. Y el Acuerdo de la Luna, si bien es un marco súper importante y algo que se tiene que seguir tomando en cuenta, tiene que adaptarse. Y es algo que en los otros foros internacionales como la Moon Village Association se ha intentado como adecuar, ¿no? En la Moon Village Association lo que se está haciendo es cómo tomar en cuenta todos estos tratados, todo lo que ya existe, para que no se peleen entre sí, ¿no? Para que no se pongan el pie entre sí, pero que al mismo tiempo abran las puertas y abran las posibilidades para que estas actividades sean un hecho y no solamente algo que los países no puedan hacer por el tema de la apropiación, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se han tratado de adecuar, ¿no? Ahora, ¿qué significa apropiación? Y, ok, para que no haya apropiación, entonces, ¿qué sí puede haber, no? Entonces, empieza a hablar, por ejemplo, de las safety zones o las zonas de seguridad, el tema de explotación temporal, etcétera, ¿no? Entonces, empieza a haber muchos conceptos bastante interesantes que sin duda yo creo que se pueden adaptar al marco regulatorio en México para que pues tengamos oportunidades también emprendedores como yo y otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, definitivamente, desde nuestra trinchera como empresarios, vemos muchísimas oportunidades, hay muchísimas cosas por hacer y también, evidentemente, estamos súper atentos a cuál es la evolución de estos marcos regulatorios, a la evolución también de la política mexicana en cuanto a qué vamos a poder, qué no vamos a poder hacer y también cómo se adecua esto a nuestro modelo de negocio. Bien, muchas gracias, Carlos. Ahí ya se están sembrando
nuevas cosas también para la ronda de conclusiones, ¿no? ¿Será entonces necesario hacer una ley del espacio en México? ¿Cómo empezamos a trabajar ese tema? Sandra, ¿tú cómo lo ves desde la ciencia, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer para aumentar la participación en programas de exploración y explotación de la Luna y Marte? ¿Qué es necesario que se desarrolle o se pueda hacer desde México? ¿Necesitamos nuevos programas de estudio, nuevos apoyos, nuevas reglas o instituciones? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Balam, muchísimas gracias. Pues bueno, sin duda son temas muy amplios y que pues necesitarían una discusión más a profundidad. Pero bueno, desde el punto de vista de la academia, puedo comentarte los siguientes aspectos. En lo relativo a los programas de estudio, estos tienen una revisión y actualización natural al interior de las instituciones educativas y muy gratamente he podido atestiguar que temas como astrobiología, ciencias del espacio, medicina espacial, van incorporándose adecuadamente en los planes y programas de estudios universitarios. Es decir, la habilitación académica va en una dirección adecuada, por lo que en mi opinión esta no es una asignatura pendiente. En lo relativo a la participación de programas de exploración de la Luna y Marte, me parece que sí nos hace falta más articulación desde la escala de los diferentes grupos de investigación que elaboramos en las entidades educativas, tener un diálogo más cercano con instancias de otros sectores como los gubernamentales, los industriales o los inversionistas. Los ejemplos que les mencionaba en el segmento anterior son muy meritorios, pero corresponden a casos de éxito personales y muy puntuales. Me parece que para multiplicarlos es necesario generar mecanismos que promuevan un diálogo más abierto, más horizontal para gestar proyectos que sean menos individuales y cada vez más grupales con participaciones plurales y más incluyentes. En este sentido, me parece que también es importante flexibilizar la duración, la filosofía y los mecanismos de rendición de cuentas de los proyectos de investigación financiados a los que actualmente tenemos acceso desde la academia. Inclusive, tendríamos que ser más creativos con el origen de los recursos económicos, ya que la planeación y puesta en marcha de una misión de exploración espacial no puede ocurrir en 3 o en 5 años, que son los tiempos típicos de dichos proyectos. En este tema sí tenemos varias asignaturas pendientes. Y en lo relativo a las normativas, me parece que sí es muy importante que se impulsen y se consoliden las iniciativas sobre las regulaciones legales en materia espacial para propiciar escenarios de cooperación y oportunidades equitativas. Pero de esto, pues el resto de los panelistas tienen una mejor opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gabriel, ¿tú cómo lo ves? Ya decía Sandra esta necesidad justo de hacer un diálogo más amplio, ¿no? De hacerlo más horizontal, más plural. ¿Cómo ves entonces tú la gobernanza de los recursos espaciales para los próximos años? ¿Cómo podemos hacerle, y si será la vía multilateral o la vía bilateral la que sea más importante? ¿O cómo podríamos entonces hacerle para alcanzar un mejor sistema de gobernanza? E incluso pensar desde México, ¿cómo nos insertamos en esta parte, ¿no? ¿Es necesaria una ley nacional del espacio o no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, muchas gracias, Balan. Yo creo que hay que tener siempre en mente, digamos, el beneficio de la humanidad como tal. Y bueno, pues los mexicanos somos parte de esa humanidad y en ese sentido debemos de insertarnos. Tenemos sin duda pues un interés, un derecho a la exploración, sin duda, claro que sí. Ahora, en sí, digamos, es una cuestión de niveles, porque mencionaba la maestra Rosa María el tema de fondos marinos. O sea, en fondos marinos ya hay un reconocimiento del patrimonio común de la humanidad, así como hay en el espacio ultraterrestre. Pero la cuestión es que van a un nivel más avanzado, porque ya existe una autoridad de los fondos marinos. O sea, la ecuación que faltaría en el tema de espacio ultraterrestre sería la creación de ese régimen. Independientemente que exista o no el acuerdo de la Luna, que ahí lo marca específicamente, pues digamos, lo que falta es esta creación de este régimen. Un régimen que sea aceptado por todos. Quizá
más moderno que la Autoridad de los Fondos Marinos, puede ser, digamos, ya más actualizado o en otra óptica, que la Autoridad de los Fondos Marinos pues está funcionando bien en temas de exploración y van en una segunda etapa que va digamos, lo que sigue para la Autoridad de los Fondos Marinos es la explotación. Entonces es un régimen que es un ejemplo y sirve, ¿no? Es necesariamente el único camino para la exploración y uso, pues quizá, y digo, eventual explotación, o sea, quizá no, porque digo, hay otros esfuerzos que se pueden hacer, o sea, digo, esfuerzos, ya ahorita hablar de un esfuerzo individual como nación, pues digo, tal vez los chinos sean lo más cercano, pero ahorita ya todas o casi todas las misiones, pues son realmente multinacionales. Y pues, por ejemplo, un ejemplo, México propuso, impulsó una agencia latinoamericana y caribeña al espacio, se firmó el tratado. A veces preocupa la lentitud de procesos, bueno, pues con el ímpetu del canciller y el ímpetu de los negociadores, se logró en pues, tiempo récord conseguir la firma de 18 países de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que son esfuerzos regionales y realmente, pues digo, en conjunto, naciones pueden trabajar mucho mejor en estos temas. Esfuerzos unilaterales, México siempre ha optado por digamos, cuestiones que atañen al sistema internacional, no han sido por cuestiones unilaterales, siempre se ha ajustado al derecho internacional, que eso marca el propio Acuerdo de la Luna y el propio Tratado de 67 y la Declaración. Digamos, siempre nos hemos ajustado a derecho internacional y buscamos los sistemas multilaterales, pero los regionales también son una opción. Y bilaterales, sin duda, digo, digamos, es cuestión también de capacidades en un principio, ¿no? Pero en cuestiones satelitales, pues tenemos varios ejemplos de esfuerzos bilaterales que han funcionado, pues, de maravilla, ¿no? Eso en verdad no significa que la industria quede a un lado, al contrario, ¿no? O sea, se requiere, pues, apoyar, incentivar. En ese sentido, creo que más que regular, pues hay que propiciar, incentivar, no restringir, sino buscar que pues tenga un mayor impulso. Entonces creo que en esfuerzos multilaterales, regionales, bilaterales está la respuesta, no una cuestión unilateral, eso no creo que sea el camino, en una cuestión que atañe a toda la humanidad. Bien, muchas gracias, Gabriel. Rosa María, ¿cuál sería entonces, desde tu perspectiva, o la perspectiva desde México? Es decir, ¿cómo se pueden entonces incentivar estas actividades y hacer un sistema armónico, ¿no? ¿Cuál sería el camino que plantea México para hacer viable la explotación comercial del espacio y que este sistema de gobernanza de los recursos espaciales sea aceptado por todos? ¿Es a través de una autoridad específica o cómo lo ves tú? Gracias, Roland. Bueno, es un poco complicado porque aquí estamos hablando de política exterior y la política exterior la lleva la Cancillería mexicana. Cierto es que la Agencia Espacial Mexicana ejerce la política en materia espacial, pero nosotros nos ajustamos a la política establecida por nuestra Cancillería. Cuando nosotros hablamos de los acuerdos de Artemisa, pues sí, es un caramelo que pone Estados Unidos para sumar esfuerzos y para evitar cualquier contienda judicial que se pueda dar por aquellos países que digan: yo soy parte del acuerdo de la Luna y me tienes que dar una partecita de lo que le quitaste a este asteroide o a la Luna. Bueno, nosotros no estamos cerrados, Balán. Uno de los ejes prioritarios que tiene la Agencia Espacial Mexicana es precisamente la exploración espacial. Y queremos y estamos buscando el cómo, sin violentar la ley, cómo podernos subir para que podamos ser partícipes de la exploración espacial. La Luna no prohíbe que extraigas minerales, etcétera. Te prohíbe que comercialices, y esto es lo que van a hacer. Entonces, tenemos que pensar varias cosas. Privilegiar la explotación comercial de los recursos en el espacio sobre su reconocimiento como patrimonio común de la humanidad constituiría un alejamiento a la postura que hasta el momento ha mantenido nuestro país, en el sentido de que para la exploración y explotación del patrimonio común de la humanidad debe establecerse un régimen internacional como es el de los fondos marítimos al que se refirió Gabriel,
Aquí sí es importante señalar que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Otra cuestión importante que hay que destacar, nosotros teníamos toda la intención de que la exploración del espacio ultraterrestre, la Luna, etcétera, quedara incluida como un área prioritaria del artículo 28 constitucional. No fue posible, pero también hablar de una ley secundaria tampoco es factible porque el Congreso no tiene facultades para legislar en materia espacial. Ahí estamos atorados. Pero sí estamos viendo el cómo, sí. Los acuerdos de Artemisa tienen varias fases. Entonces, ver en cuál podemos caminar, pero estamos trabajando en ello. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos y en su momento la ex Unión Soviética estuvieron de acuerdo con el acuerdo de la Luna porque habían firmado también el de Montego Bay. Estaban de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues los intereses fueron cambiando y el acuerdo de la Luna pues tiene una trampa. El secretario general debió haber invitado a los 10 años que entró en vigor el tratado a hacer una revisión. Y por otra parte se habla en el artículo 11 de que se emitan lineamientos y se dan varios, se dan varios apartados para proteger los intereses también de aquellos que han invertido en la investigación espacial. Pero si son lineamientos, balances, no es un reglamento. Tiene que ser a nivel de tratado. Otra cuestión importante que sí quiero recalcar, Naciones Unidas publicó un libro sobre la no militarización del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Me publicó un artículo muy interesante, porque esa es la postura de México en COPUS, en la no militarización del espacio ultraterrestre. ¿Qué hace el presidente entonces, el presidente Trump? Crea la sexta flota para proteger sus insumos, sus bienes que están en el espacio. ¿Por qué? Por razones de seguridad nacional. Sí tiene razón, porque si le pegan a las pelotas de los GPS, se quedan sin la relocalización. Eso sí le doy la razón. Reacciona Francia y también dice, yo voy a establecer mi política para proteger mis bienes que están en el espacio. Y Rusia dice, yo tengo un rayo ultravioleta que tiene un alcance mayor a 36,000 kilómetros de la Tierra. Entonces dejaba todo. Y China dice, pues mis antisatélites. Entonces, esto es un desorden. Pero sí, lo que sí quiero decir, que quede muy claro, Juan Carlos, para todos, Sandra, la maestra Cristina, la Agencia Espacial Mexicana está trabajando para ver el cómo sí. Pero la política exterior la marca la Cancillería mexicana. Gracias. Gracias, Rosa María. Y pues entonces justamente con estas acciones que están tomando otros estados, ¿qué piensas tú, María Cristina? ¿Cómo se está reconfigurando entonces el escenario? ¿No? ¿Hay reconfiguraciones de poder? ¿Y qué elementos consideras tú que serían primordiales para tomar en cuenta para tener un sistema de gobernanza más equilibrado o aceptado por todos? Claro, nada más un comentario a lo que acaba de decir Rosa María. La política exterior la hace el presidente, eso lo determina la Constitución, y la Cancillería es la que ejecuta, pero en realidad es el presidente el que está facultado para diseñar y decidir cuáles son las prioridades de política exterior. Efectivamente, estamos viendo una reconfiguración del poder. Estamos viendo que antes en Guerra Fría era una fiesta de dos y ahora pues hay más de dos, ¿no? Entonces en la Guerra Fría había un pastel para dos. Ahora hay más actores, está India, está China y quieren acceso al pastel. Entonces tenemos actores estatales, pero pues cada vez también actores no estatales. Entonces esto sí requiere pensar en la gobernanza. Y hace un momento mencionaron el tema de los fondos marinos. Yo también me quedé pensando en el Tratado Antártico, que puede ser un referente, pero lo cierto es que tenemos que encontrar alguna manera para sentar en la misma mesa de negociaciones actores estatales y no estatales, porque todos quieren un pedazo de este pastel que estaba mencionando. Y lo más parecido que tenemos a eso, y perdón, es un tema que he venido trabajando también en los últimos años, es la diplomacia en salud global. Perdón por salirme del espacio, pero en diplomacia en salud global se ha llegado a la conclusión de que tanto los estados como la Organización Mundial de la Salud, como los individuos con sus fundaciones, como Carlos Slim, como Bill y Melinda Gates, y las industrias farmacéuticas y ONGs hacen salud.
influyen en la agenda de salud. Entonces, este esquema de diplomacia en salud global me parece que podría ser una sugerencia para negociar lo que sería la gobernanza en el espacio ultraterrestre. Tendríamos que llegar a un punto, a un acuerdo, donde lo que convocaría a actores estatales y no estatales e incluso a supermillonarios como los que ya mencionamos, sería que si no garantizamos la sustentabilidad del espacio, al final todo lo que estamos haciendo va a fracasar y se va a destruir. Y entonces vamos a perder, obviamente, los beneficios del acceso al espacio ultraterrestre. Ese es un principio básico. Eso fue, como muy bien decía Rosa María, el fundamento para que Estados Unidos y la URSS llegaran a acuerdos en la Guerra Fría en materia espacial. Entonces, creo que esa máxima se reivindica el día de hoy. Y la otra cosa que quiero comentarles es que estamos en un momento de crisis de las instituciones. Es muy difícil ahorita negociar tratados jurídicamente vinculantes. Hemos visto un rechazo, de hecho, de la comunidad internacional a suscribir tratados jurídicamente vinculantes y se inclinan más por los regímenes, por lo voluntarioso, ¿sí? En materia de derecho espacial tenemos ambas cosas. Tenemos los tratados jurídicamente vinculantes que se negociaron entre 67 y 79 y tenemos regímenes. Pero claro, todo esto requiere actualización. Entonces, yo pienso también en un modelo mixto, como el que tenemos en materia ambiental. Tenemos tratados jurídicamente vinculantes, ¿sí?, para reducir el calentamiento global y el cambio climático. Y por otro lado, tenemos muchos esquemas voluntariosos. A lo mejor así va a tener que ser para sortear esta resistencia de la comunidad internacional a las instituciones y a los tratados jurídicamente vinculantes. Muchas gracias, María Cristina. Con esto cerramos la segunda ronda de preguntas y empezamos entonces con la ronda de conclusiones. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven el futuro en esto? ¿Tenemos pastel? ¿Cómo lo repartimos? ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a cambiar un poquito el orden. Me gustaría empezar con Gabriel. ¿Qué hacemos con el pastel? Ya. Digo, pues creo que o sea, se ha probado que cuando hay un interés de las naciones, y creo que en esto lo hay, o sea, se puede lograr, si no un régimen como tal, estricto, jurídico, legal, un acuerdo de implementación del acuerdo de la Luna, en fin, o sea, creo que sí se puede llegar a un régimen y en un sistema multilateral, ya digamos, con esta nueva conformación global en que los estados siguen teniendo el papel principal, pero pues hay individuos, agencias, empresas que también tienen una participación importante, creo que se puede llegar a establecer un régimen, pues como se comprometió en el acuerdo de la Luna. Digo, qué interesante lo que menciona María Cristina Rosas de la diplomacia en salud. Me parece también que debemos voltear y ver otros esfuerzos multilaterales y no dejar atrás la autoridad de los fondos marinos, que ha trabajado de maravilla. Digo, el ejemplo claro es en el tema de la fractura Clipperton-Clarion, que pues han establecido como parcelas y ahorita pues los estados han participado en exploración y van muy bien en eso, ¿no? Les falta la etapa de explotación que eventualmente se podría dar en los fondos marinos, pero creo que en un sistema multilateral es la mejor opción, tomando en cuenta la actualidad, ¿no? Sin duda no es el mismo mundo de la Carta de los Deberes y Derechos de Estados, como fue en la década de los 70s, 80s, o sea, todo este movimiento de países no alineados, que también es que deberíamos repensar si debería haber este movimiento de países en desarrollo que deben de tener esta fuerza, este empuje para poder participar, ¿no? Y no quedarse afuera pues, con los países que tienen más desarrollos tecnológicos. Pero creo que la vía multilateral es la vía ideal. Buenísimo, muchas gracias. Ahora, María Cristina, ¿cuáles serían las conclusiones finales que te gustaría hacer? Yo quisiera destacar, y creo que esta mesa lo ratifica, la transversalidad en los temas, ¿no? Tenemos a especialistas en diversas materias, pero hay preocupaciones y hay intereses comunes. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando en foros como este. Es importante la educación en materia espacial. Ya mencionaba la doctora Sandra lo que se está haciendo en ciertas áreas del conocimiento. Creo que
que todavía en materia de seguridad espacial las universidades están quedando a deber. Hay que trabajar más, informar más, educar más alrededor de estos temas. También, pues, insistir que la sustentabilidad del espacio está directamente relacionada con un tema fundamental de política exterior, que es el desarme. Y lamentablemente estamos siendo testigos de una creciente militarización del espacio, además con nuevos desarrollos tecnológicos. Ya no es solo el tema de las armas antisatelitales, las ciberarmas. Rusia en algún momento llegó a proponer un tratado de ciberdesarme. Y entonces Estados Unidos le dijo, de acuerdo, pero ¿qué es un ciberarma? ¿Qué es una ciberarma? Y bueno, ahí se entramparon. Pero estamos en un mundo cambiante y dinámico donde los flagelos y las amenazas fluyen y los estados respondemos con mucha lentitud. Y finalmente, no quisiera dejar pasar la oportunidad. Es importante apoyar el trabajo de la Agencia Espacial Mexicana. Hace un momento Rosa María hablaba del esfuerzo que hace la agencia. Acuérdense lo que nos pasó en los 70 con López Portillo, que desarrolló aquella comisión de actividades espaciales porque decía no hay dinero. Y eso a mí me hace mucho ruido actualmente porque no hay dinero. Vean el presupuesto de egresos de la Federación y no hay dinero. Hay dinero para ciertas actividades que se consideran prioritarias y otras que no se consideran prioritarias. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado a que trabajemos también para visibilizar más, es visible, pero visibilizar más y sensibilizar más a la opinión pública sobre el importantísimo trabajo de la Agencia Espacial Mexicana y también garantizar su continuidad. Muchas gracias, María Cristina. Prioridades, prioridades, prioridades. ¿Tú qué dices, Sandra? ¿Cuáles te gustaría cómo te gustaría cerrar esta mesa? Pues justo con las prioridades, ¿no? Como ya mencionaba, pues son temas muy amplios. Yo estoy fascinada con escuchar a mis colegas panelistas. Todos tenemos aportaciones e ideas muy, muy interesantes. Y pues yo creo que esto no debe de quedar aquí, ¿no? Yo invitaría justo ya con el comentario de Rosa María de que la agencia de verdad está ocupada y preocupada por estos temas, pues de fomentar esos espacios, ¿no? Insisto, yo soy de la idea que los diálogos deben de abrirse muchísimo más y de que deben de ser más incluyentes. Y bueno, regresando a lo que es mi materia, pues yo diría que las misiones tanto a la Luna y a Marte, ya sean tripuladas y no tripuladas, pues están enfrentando varios retos, ¿no? Algunos ya se van resolviendo y otros pues están ahí pendientes y es necesario ser imaginativos y ser muy estratégicos para poder resolverlos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Es necesario conocer los efectos de la exposición a la radiación ionizante o a la baja gravedad, no solo para los seres humanos, que es la preocupación principal, sino también para los equipos y para los instrumentos que en principio se van a enviar. Hay que generar estrategias que permitan garantizar la seguridad y la salud de ambos. Otro tema también que es muy, muy importante, pues es evaluar los efectos del aislamiento de la vida en la Tierra durante varios meses. Es decir, una vez que encapsulamos a los astronautas o al grupo de exploradores que vamos a enviar, pues tenemos que saber con certeza qué les va a pasar, ¿no? Cómo van a reaccionar, mucho de las ideas, ¿no? que generan estas películas de ciencia ficción, pues yo no las veo tan lejanas ni tan echadas al vacío. Es importante también conocer los efectos psicológicos derivados de una convivencia constante entre pocas personas. Esto yo creo que esta experiencia que acabamos de vivir en estos meses pasados nos puede dejar muchos aprendizajes y deberíamos de rescatar muchas de las buenas y de las malas experiencias que hemos tenido. También es importante pues enfrentar la falta de servicios, en particular los médicos, sobre todo para cuestiones de emergencias puntuales y poner a punto esos protocolos de atención a emergencias, pensando en condiciones de un viaje espacial o en las condiciones lo más cercano posible a esos potenciales hábitats que podrían establecerse tanto en la Luna como en Marte. Otro aspecto, pues también que ya se mencionó, es el elevadísimo coste que lleva pues la realización de estos proyectos. No solamente pensando ya en el proyecto per se, que es el que se pone en marcha en la vida real, sino inclusive pues toda la serie de ensayos, pruebas y errores que se necesitan desde el punto de vista académico, después escalarlo a un nivel pues industrial o preindustrial y después que eso ya nos permita, todos esos aprendizajes nos permitan llevarlos a cabo en la vida real.
Y al mismo tiempo, pues también evaluar la relación de beneficios que se pueden generar, ¿no? Sabemos que muchas de las facilidades con las que contamos al día de hoy en nuestros hogares, pues han sido derivadas precisamente de esta resolución de problemas en el espacio, ¿no? Se me viene a la mente ahorita el uso del horno de microondas, pues los astronautas necesitaban comer comida caliente y comer comida más o menos decente, entonces se genera el microondas y al día de hoy, pues todos con mucha tranquilidad podemos hacer uso de él. Y superar pues los obstáculos tecnológicos que garanticen condiciones seguras del viaje, ¿no? Es súper importante tener mecanismos y estrategias de disposición de energía, porque pues imagínense una nave espacial, ¿no? Sin energía, pues ahí queda todo y ya se acaba todo el show. Y garantizar, por ejemplo, pues el abastecimiento adecuado de los recursos mínimos indispensables para estas misiones, ¿no? Estoy hablando del oxígeno, del agua, que indudablemente pues sin ellos no podríamos subsistir. Entonces pues insisto, son temas y son ideas que nos dan para mucho. Yo agradezco la participación en esta mesa, en este foro, y de verdad agradezco y siempre estoy atenta a todas las convocatorias de la Agencia Espacial y todas esas iniciativas que lanzan para pues poder aprovecharlas de la mejor manera. Entonces pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y justo para esta resolución de problemas, pues la nueva economía espacial puede ofrecer muchas soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices, Carlos? ¿Tú cómo ves el pastel y qué pedazo te quieres llevar? Híjole, pues está bastante interesante. Antes que nada, también quiero agradecer mucho a la Agencia Espacial Mexicana por este foro tan importante y por, en este caso, yo lo digo desde mi propia perspectiva, permitirme aprender de expertos en diferentes temas, ¿no? Este panel para mí en particular ha sido bastante enriquecedor y me llevo muchas cosas de aquí. Para concluir, yo creo que siempre hablo como de algunos ejes, ¿no? Algunos como puntos que creo que es importante atender y que creo que se alinean muy bien a lo que ya dijeron los otros panelistas. Primero es que es súper importante concientizar a los legisladores, a todos los legisladores de todos los niveles del país, ¿no? Como que estos objetivos que voy a estar mencionando son como que van en cadenita, ¿no? Entonces hay que concientizar mucho a la población en general, también a la clase política, a los legisladores, de la importancia y los beneficios del espacio, ¿no? Hay mucha desinformación, entonces creo que esto nos puede ayudar bastante. Esto nos va a llevar al siguiente punto, que es establecer un objetivo nacional un poco más claro, ¿no? En cuanto al objetivo nacional, ya tenemos muchos mecanismos, como en su momento el plan de órbita, el plan nacional de actividades espaciales, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar justamente a ya poner un objetivo como muchísimo más puntual, ¿no? De poner, no sé, como en su momento pasó con Canadá, ¿no? Un brazo robótico en la Estación Espacial Internacional. Y esto nos va a permitir justamente el siguiente punto, que es generar los mecanismos que incluyan a los diferentes actores, no nada más al gobierno federal, sino a las entidades estatales, a los actores privados, a otras entidades como el CONACYT, a generar todos estos mecanismos que promuevan la participación de todos y que apoyen, en este caso, y lo digo desde mi trinchera, la participación del sector privado para que empresas como la mía realmente tengan un futuro en el país, ¿no? Y esto justamente también va de la mano con el siguiente, que es la alineación de la política mexicana a la política global, a los esfuerzos globales, como lo que estaba comentando la abogada al inicio del panel, con la Moon Village Association, etcétera, etcétera, ¿no? Para que digamos que esta transición, estos cambios y la modernización de la política exterior mexicana sea mucho más fácil y sea mucho más rápido también. Y esto evidentemente va con algo que también ya mencionó la doctora María Cristina, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, que es súper urgente mejorar y ampliar las facultades de la Agencia Espacial Mexicana, que finalmente son los que tienen a los expertos en la política espacial que debería seguir el país, y creo que en cierta medida están súper limitados en lo que pueden hacer como entidad federal, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, ampliar las facultades para que la agencia pueda, por ejemplo, generar recursos propios a partir de la tecnología que se genera para el sector industrial, ¿no? Entonces, esos son los puntos que yo tendría para compartir. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante. Y pues muchos se referían al papel de la agencia, Rosa María, así es que ¿cómo lo ves tú? ¿Con qué te gustaría concluir? Mira, Balán, ya me dejaron mucho trabajo en la mesa, pero quiero decirte que a mí realmente me preocupan varias cuestiones. Nosotros vamos a ver el cómo sí podemos hacerlo, la verdad.
pero tenemos atadas las manos. Bien dijo Cristina, la política exterior la establece el presidente de la República. No. La Constitución dice que la dirige y tiene varios conceptos. Y la ejecuta Cancillería, pero no dice quién elabora, ¿eh? Ojo, hay que volver a la Constitución porque el artículo está bastante viejito. Tenemos varias posibilidades que estamos analizando, lo digo abiertamente en la Agencia Espacial Mexicana, y estamos trabajando de la mano con la Cancillería, porque si nosotros vemos en extenso las facultades que hay en materia de política exterior que se mencionan, está la cooperación internacional, está el mantenimiento de la paz, etcétera y demás, con eso vamos nosotros. Nosotros tenemos un tratado de provisión de uso de armas nucleares en la región de América Latina. O sea, nosotros sabemos lo que queremos y a dónde vamos. No militarización del espacio exterior. Pero la pregunta que está en el aire es la siguiente. ¿Qué es? ¿Colonización o conquista? Si yo no soy parte del tratado, del acuerdo de la Luna, aún siendo parte del Tratado del Espacio, y hablo de Estados Unidos de América, primero llegado, primero servido, y no hay reglas establecidas. Para establecer las reglas a que se refiere, que estamos haciendo en COPUS en Naciones Unidas, faltarán 10 años, 15, pero no van a ser discusiones vinculantes, ¿eh? Ese es el problema. No va a haber un tratado, y es la parte que más preocupa. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, llegamos a la parte final, así es que les agradezco a los panelistas por compartir su tiempo, sus experiencias, su conocimiento en este panel. Les agradezco mucho y también a la audiencia que estuvo pendiente de seguir esta transmisión. Entonces, muchas gracias a todos. Buena tarde y con eso damos por concluida esta sesión del CONACYS 2021. Muchas gracias. Buena tarde a todos.